La camarera quedó paralizada al ver su foto de infancia en un lujoso marco en la mansión. El sol de la mañana iluminaba la vibrante ciudad de Oaxaca, llenando las calles con colores intensos y aromas tentadores. Los mercados estaban en plena actividad, donde los vendedores ofrecían sus productos frescos, frutas jugosas, verduras crujientes y artesanías que capturaban la esencia de la cultura local. En medio de este bullicio, Elena se encontraba en el elegante restaurante de la Mansión Monterrey, un lugar donde la opulencia se mezclaba con la herencia de una familia poderosa. Desde tempranas horas del día, Elena se movía con gracia entre las mesas, sirviendo a los comensales con una sonrisa cálida. Era una joven de cabello oscuro y ojos brillantes, siempre dispuesta a ayudar. Sin embargo, detrás de su amable exterior, una sombra de inseguridad la seguía, un eco de sus propias dudas sobre su identidad. Hija adoptiva, había crecido sintiendo que su vida era un rompecabezas con piezas faltantes, un sentimiento que la acompañaba constantemente. Mientras servía un plato de mole poblano a una pareja en la mesa del fondo, Elena no pudo evitar escuchar las risas y las conversaciones animadas que llenaban el aire. A pesar de estar rodeada de gente, a menudo se sentía sola, como si estuviera observando su vida desde una distancia segura. A medida que sus compañeros se sumergían en sus propias historias familiares, Elena no podía evitar preguntarse sobre la suya. ¿Quiénes eran sus verdaderos padres? ¿Por qué la habían dejado? Estas preguntas la atormentaban, llenando su mente de pensamientos intrusivos que la hacían sentir aún más perdida. La Mansión Monterrey era un símbolo de riqueza, pero también de secretos. Sus majestuosos corredores estaban adornados con obras de arte y fotografías familiares, todas sonrisas y momentos felices. Pero para Elena, cada imagen era un recordatorio de lo que nunca había tenido, una familia biológica que la quisiera. En sus días libres, a menudo se aventuraba en los mercados de Oaxaca, dejando que los colores y sonidos la envolvieran, buscando un sentido de pertenencia que sentía que le faltaba. Elena tenía una relación especial con Sofía, una de las empleadas más antiguas de la mansión. Sofía, con su sabiduría y calidez, se había convertido en una figura maternal en la vida de Elena. A menudo, se sentaba con ella durante las pausas, compartiendo historias sobre la historia de la familia Monterrey y sus tradiciones. A pesar de la conexión que sentía con Sofía, había cosas que nunca se atrevió a preguntar, secretos que parecían estar siempre al borde de su conocimiento, pero que nunca lograba alcanzar. Un día, mientras limpiaba el área de almacenamiento del restaurante, Elena se encontró con un viejo baúl cubierto de polvo. Su curiosidad la llevó a abrirlo, revelando una colección de documentos y fotografías que habían sido olvidadas en el tiempo. Su corazón se aceleró al ver una fotografía de una niña que le era extrañamente familiar. Al observar la imagen, una mezcla de emociones la invadió: confusión, sorpresa y un profundo anhelo de entender por qué esa foto había terminado allí, en la Mansión Monterrey. La imagen la transportó a su infancia, aunque no podía recordar mucho. Recuerdos fragmentados de una vida antes de ser adoptada regresaron a su mente. ¿Era posible que esa niña en la fotografía fuera ella? La idea la dejó paralizada por un momento, y un torrente de preguntas inundó su mente. ¿Cómo había llegado allí? ¿Quién la había dejado? Y lo más importante, ¿por qué los Monterrey tenían su fotografía? Con el corazón latiendo con fuerza, decidió que debía descubrir la verdad detrás de esa imagen. Sin embargo, sabía que esto no sería fácil. Joaquín Monterrey, el patriarca de la familia, era un hombre enigmático y poderoso, que siempre parecía estar un paso adelante de los demás. Sus ojos penetrantes y su presencia autoritaria infundían temor en el resto del personal. Elena sentía que Joaquín nunca la había mirado con agrado, quizás porque su propia existencia era un recordatorio de algo que él quería mantener oculto. Mientras Elena se perdía en sus pensamientos, Sofía apareció en la puerta del área de almacenamiento. Su mirada era de preocupación al ver a Elena tan absorta en el baúl. ¿Qué tienes ahí, niña?, preguntó, acercándose con cautela. Es solo un baúl viejo. Hay fotos y documentos, respondió Elena, tratando de ocultar su excitación. Pero Sofía, con su intuición aguda, notó la tensión en su voz. ¿Has encontrado algo que te preocupe?, inquirió Sofía, su tono suave pero firme. Elena dudó antes de responder. Creo que he visto una foto de mí, de cuando era pequeña. No sé cómo llegó aquí. Los ojos de Sofía se agrandaron y Elena pudo ver la mezcla de sorpresa y preocupación en su rostro. Es un tema delicado, Elena. La familia Monterrey tiene muchos secretos, y a veces es mejor no hurgar en el pasado. Pero la curiosidad de Elena había sido despertada, y ya no podía dar marcha atrás. Sentía que la búsqueda de su verdad era algo que debía hacer, no solo por ella misma, sino también por el niño que había sido.
La idea de desenterrar secretos la llenaba de miedo y emoción a la vez. Mientras el día avanzaba y las sombras comenzaban a alargarse en el restaurante, Elena sintió un nuevo propósito brotar en su interior. Se prometió que no descansaría hasta descubrir la conexión entre ella y la familia Monterrey. Sabía que esto la llevaría a un camino lleno de desafíos y peligros, pero la necesidad de entender su historia era más fuerte que su miedo. Con esa determinación, Elena cerró el baúl y salió del área de almacenamiento, lista para enfrentar el mundo exterior. La vida en Oaxaca continuaba, llena de colores y sonidos, pero para ella, todo había cambiado. La búsqueda de su identidad había comenzado, y estaba decidida a desentrañar los secretos que habían permanecido ocultos durante demasiado tiempo. El día había comenzado con la misma rutina de siempre. Elena se despertó con el canto de los pájaros que se filtraba por la ventana de su pequeño apartamento en el corazón de Oaxaca. La luz del sol se deslizó por las calles, iluminando los vibrantes colores de los mercados cercanos que comenzaban a cobrar vida. Sin embargo, a pesar de la belleza que la rodeaba, una sombra de inquietud siempre la acompañaba. Era como si el bullicio de la ciudad no pudiera ahogar los ecos de sus propias inseguridades. Esa mañana, mientras se preparaba para su turno en el elegante restaurante de la Mansión Monterrey, Elena sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Su trabajo como mesera le permitía interactuar con personas de diferentes orígenes, pero a menudo, al final del día, la soledad la envolvía. Se miró en el espejo, notando las ojeras que se acumulaban bajo sus ojos oscuros. «Hoy será diferente», se prometió. «Hoy haré lo mejor que pueda». Al llegar a la mansión, el aire estaba impregnado de aromas deliciosos. Los cocineros estaban ocupados en la cocina, preparando platillos tradicionales que hacían que el estómago de Elena rugiera de hambre. Mientras se movía con gracia entre las mesas, sirviendo a los comensales con una sonrisa cálida, su mente divagaba. Pensamientos sobre su familia biológica la asaltaban, recordándole que, a pesar de su vida cómoda, había un vacío que no podía llenar. ¿Quiénes eran sus verdaderos padres? ¿Por qué la habían dejado? Con cada risita y conversación que escuchaba a su alrededor, la sensación de desconexión se hacía más fuerte. Era una tarde tranquila cuando, durante una pausa, decidió aventurarse al área de almacenamiento del restaurante. Necesitaba un respiro, un momento para alejarse del bullicio del comedor. Al entrar, el olor a madera envejecida la envolvió, y la luz tenue apenas iluminaba el espacio. Las cajas y los objetos estaban apilados de manera desorganizada, como si cada uno guardara su propia historia. Fue entonces cuando su mirada se posó en un viejo baúl, cubierto de polvo, que parecía haber estado allí por años. Movida por una curiosidad inexplicable, Elena se acercó al baúl. Con un ligero empujón, la tapa se abrió, y una nube de polvo se levantó, haciéndola toser. Dentro, encontró una colección de documentos amarillentos y fotografías descoloridas. Al principio, sus manos temblaban de emoción, pero cuando su mirada se detuvo en una imagen en particular, su corazón dio un vuelco. Era una fotografía de una niña que le resultaba extrañamente familiar. La niña sonreía con una inocencia que la hacía parecer tan feliz. Elena sintió como si el mundo a su alrededor se desvaneciera. Esta imagen la transportó a un tiempo que no podía recordar con claridad, pero que la llenaba de una mezcla de nostalgia y confusión. ¿Era posible que esa niña en la foto fuera ella? La idea la dejó paralizada por un momento, y un torrente de preguntas la invadió. ¿Cómo había llegado allí? ¿Por qué su imagen estaba en la Mansión Monterrey? Mientras sostenía la fotografía, el eco de las risas y las conversaciones de los comensales se desvaneció, dejándola a solas con su descubrimiento. De repente, el sonido de unos pasos la sacó de su ensueño. Sofía, una de las empleadas más antiguas de la mansión, apareció en la puerta, su expresión llena de preocupación. «¿Qué tienes ahí, niña?», preguntó Sofía, acercándose con cautela. Elena intentó ocultar su agitación, pero sabía que no podría engañar a Sofía. «Es solo un baúl viejo. Hay fotos y documentos», respondió, aunque su voz temblaba. Sofía se acercó y echó un vistazo al contenido del baúl. Sus ojos se agrandaron al ver la fotografía que Elena sostenía. Esa es una imagen muy delicada», murmuró, su tono suave pero serio. «No deberías estar hurgando en cosas que no entiendes». «¿Pero quién es esta niña?», insistió Elena, su corazón latiendo con fuerza. «¿Por qué está aquí?». Sofía miró a su alrededor, como si el mismo aire estuviera lleno de secretos. «La familia Monterrey tiene muchos secretos, Elena. A veces es mejor no hurgar en el pasado». Su advertencia resonó en el aire, pero la curiosidad de Elena ya había sido despertada. «No puedo dejarlo así», pensó mientras sentía la urgencia de descubrir la verdad. ¿Qué si esta fotografía era la clave para entender su propia historia?
La confusión y el anhelo por respuestas la consumían. «Escucha, Sofía», dijo, sintiendo cómo la determinación crecía dentro de ella. «Necesito saber más. Esto puede estar relacionado con mi pasado». Sofía suspiró, sabiendo que la joven no se detendría fácilmente. «Está bien, pero ten cuidado. Joaquín no verá con buenos ojos que indagues en asuntos familiares», advirtió, su expresión grave. El nombre de Joaquín Monterrey hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Elena. Él era el patriarca de la familia, un hombre enigmático y poderoso que siempre parecía estar un paso adelante de los demás. Su mirada penetrante y su presencia autoritaria infundían temor en el personal. Elena sabía que no la miraba con agrado, y esa idea la inquietaba aún más. Mientras Sofía la observaba, Elena tomó una decisión. No podía dar marcha atrás. La búsqueda de su verdad era algo que debía hacer, no solo por ella misma, sino también por la niña que había sido y por los padres que había perdido. La idea de desenterrar secretos la llenaba de miedo y emoción a la vez, pero la necesidad de entender su historia superaba cualquier temor. «Gracias, Sofía», dijo finalmente, cerrando el baúl con una mezcla de gratitud y determinación. «No voy a dejar que esto se quede así. Necesito saber quién soy realmente». Con esa promesa resonando en su corazón, Elena salió del área de almacenamiento, lista para enfrentar el mundo exterior. La vida en Oaxaca continuaba, llena de colores y sonidos, pero para ella, todo había cambiado. La búsqueda de su identidad había comenzado, y no había vuelta atrás. Sin embargo, una sombra de incertidumbre se cernía sobre ella. ¿Estaba preparada para enfrentar lo que podría descubrir? La respuesta estaba más allá de lo que jamás había imaginado, y el camino por delante sería más complicado de lo que se había atrevido a soñar. Elena se sentía atrapada en una telaraña de emociones y dudas mientras se adentraba en el siguiente capítulo de su vida. La revelación de la fotografía había encendido una chispa de curiosidad en ella, pero también un miedo profundo. Esa mañana, mientras servía café y tlayudas en el elegante restaurante de la mansión Monterrey, su mente estaba en otro lugar. Cada sonrisa que ofrecía a los comensales era un esfuerzo consciente por ocultar la tormenta que se desataba en su interior. El bullicio del restaurante era un contraste agudo con el silencio que sentía en su corazón. Las risas de los clientes resonaban a su alrededor, pero para Elena, el sonido era como un eco distante. Se movía entre las mesas, sirviendo platillos tradicionales con destreza, pero la preocupación por lo que había descubierto la mantenía en un estado de alerta constante. La imagen de aquella niña sonriendo, que había encontrado en el baúl, no dejaba de atormentarla. ¿Quién era realmente? ¿Qué secretos guardaba la familia Monterrey que la vinculaban a su pasado? Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender y la luz dorada se filtraba por las ventanas del restaurante, Elena decidió buscar a Sofía. La anciana había sido un pilar en su vida, brindándole apoyo y comprensión cuando más lo necesitaba. Sofía conocía las historias no contadas de la familia Monterrey, y Elena sentía que quizás, solo quizás, podría arrojar algo de luz sobre las sombras que la rodeaban. Al encontrar a Sofía en la cocina, Elena se sintió alivianada. La mujer estaba pelando cebollas, y sus manos expertas se movían rápidamente, como si cada corte contara una historia en sí misma. «Sofía, ¿tienes un momento?», preguntó Elena, sintiendo que el peso de su descubrimiento necesitaba ser compartido. Sofía levantó la vista, su expresión cambiando de sorpresa a preocupación al notar la seriedad en el rostro de Elena. «Claro, querida». «¿Qué sucede?». La voz de Sofía era suave, y su mirada reflejaba una sabiduría que Elena siempre había admirado. «Encontré algo en el área de almacenamiento, una fotografía, de mí, cuando era pequeña. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué significa?». La pregunta salió de sus labios con una urgencia que apenas podía contener. Sofía dejó de pelar las cebollas y se acercó a Elena, tomando su mano con ternura. «Elena, hay cosas en esta familia que están mejor dejadas en el pasado. A veces los secretos son más seguros cuando no se desentierran». «Pero necesito saber, Sofía», insistió Elena, sintiendo que cada palabra era un grito por respuestas. «Siento que esto está conectado con mi vida, con mis padres. ¿Por qué tengo una foto en la mansión Monterrey?». Sofía suspiró, como si el peso de los años se hiciera presente en su respiración. «La familia Monterrey tiene una historia compleja, llena de secretos que han sido guardados con celo. Tu llegada a la familia fue un acontecimiento que muchos prefieren olvidar. Hay cosas que no puedo decirte, pero debes tener cuidado. Joaquín, él no toma bien que otros indaguen en lo que considera su legado». El nombre de Joaquín Monterrey resonó en la mente de Elena como un eco ominoso. Sabía que el patriarca de la familia era un hombre enigmático y poderoso, cuyo control sobre su entorno era casi palpable.
La idea de que él pudiera descubrir su búsqueda la llenaba de miedo, pero la necesidad de descubrir la verdad era más fuerte que sus temores. ¿Qué sabes de mis padres, Sofía?, preguntó. ¿Qué pasó realmente? Siento que hay algo que me están ocultando. Sofía miró por la ventana, como si buscara las palabras adecuadas entre los colores del atardecer. Lo que sé es que tus padres eran personas de gran corazón, pero también estaban involucrados en situaciones complicadas. A veces, los caminos que tomamos no son los que deseamos. No puedo darte más detalles, pero debes ser cuidadosa. No todos en la familia aprecian que indagues en el pasado. Elena sintió que la confusión se apoderaba de ella. Por un lado, el deseo de saber la verdad la impulsaba, pero por otro, la advertencia de Sofía la llenaba de dudas. Decidió que no podía rendirse. Si había una conexión entre ella y la familia Monterrey, debía descubrirla. Esa noche, mientras el restaurante cerraba y los últimos comensales se despedían, Elena se sintió más decidida que nunca. Había que investigar. Tomando aliento, decidió que al día siguiente buscaría más información sobre sus padres y su conexión con la familia Monterrey. No podía estar sola en esto. Necesitaba aliados. Al salir del trabajo, Elena se encontró con Ricardo, un primo lejano de los Monterrey. Había sido una figura distante en su vida, pero había algo en su mirada que la hacía sentir que podía confiar en él. Sin embargo, sabía que su escepticismo podría ser un obstáculo en su búsqueda. «Hola, Ricardo», saludó Elena, notando que la expresión del joven se tornaba seria. «¿Tienes un momento?» «Claro. ¿Qué sucede?» Su tono era neutral, pero Elena podía ver la curiosidad en sus ojos. «Necesito hablar contigo sobre algo importante. Se trata de mi pasado y de la familia Monterrey», dijo, sintiéndose vulnerable al abrirse. Ricardo frunció el ceño, como si una sombra de duda cruzara su rostro. «¿Por qué ahora, Elena? Siempre has mantenido tu distancia de la familia». «Porque descubrí algo que me involucra directamente. Encontré una fotografía de mí cuando era niña en la mansión. Quiero saber la verdad. ¿Puedes ayudarme?» Elena sintió que sus palabras estaban cargadas de una mezcla de determinación y temor. Ricardo la observó en silencio, sopesando sus palabras. «No estoy seguro de que quieras entrar en eso. La familia tiene secretos que podrían no ser agradables. Pero necesito saber, Ricardo. No puedo seguir sintiéndome perdida. No puedo seguir ignorando mi pasado», insistió Elena, dejando que su frustración se hiciera evidente. Finalmente, Ricardo asintió lentamente, como si tomara una decisión. «Está bien, te ayudaré, pero debemos tener cuidado. Joaquín no se detendrá ante nada para proteger su legado». Elena sintió una mezcla de gratitud y alivio. Tenía un aliado, pero también sabía que la búsqueda de la verdad no sería fácil. Mientras caminaba por las calles de Oaxaca, sintió que la noche traía consigo más que solo oscuridad. Había un aire de cambio, y ella estaba decidida a enfrentarlo. Con cada paso, Elena se adentraba más en un laberinto de secretos y revelaciones. El eco de sus preguntas resonaba en su mente, y aunque la incertidumbre la envolvía, su determinación crecía. No había vuelta atrás. Su búsqueda por la verdad apenas comenzaba. La conexión con su pasado la aguardaba, y estaba lista para enfrentar los desafíos que vinieran. Elena sintió cómo el aire se espesaba a su alrededor, mientras se preparaba para enfrentar a Joaquín Monterrey. Había pasado días recopilando información, atando cabos sueltos sobre su pasado y el oscuro legado de la familia Monterrey. Esa mañana, su determinación era más fuerte que nunca. Tenía que saber la verdad, no solo por ella, sino también por sus padres. La fotografía en el baúl la había llevado a este momento, y ya no podía dar marcha atrás. El elegante restaurante de la mansión Monterrey estaba lleno de comensales, pero Elena apenas notaba el bullicio a su alrededor. Su mente estaba concentrada en lo que iba a hacer. Cada plato que servía y cada sonrisa que ofrecía eran solo una fachada para ocultar la tormenta que se desataba en su interior. La mirada penetrante de Joaquín, que siempre parecía estar observándola, la seguía como una sombra. A pesar de su postura autoritaria, había algo en su expresión que le daba miedo, una mezcla de desdén y curiosidad. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el momento llegó. Joaquín se sentó en una mesa apartada, su presencia dominante llenando el espacio. Mientras se acercaba, su corazón latía con fuerza, y la adrenalina recorría sus venas. Cada paso que daba era un desafío a sus miedos, una declaración de que ya no se dejaría intimidar. «Joaquín», dijo Elena, tratando de mantener la voz firme, «necesito hablar contigo». El patriarca la miró con una ceja levantada, claramente sorprendido por su atrevimiento. Sus ojos oscuros la atravesaron, y por un momento, ella sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Sin embargo, la necesidad de saber la verdad era más poderosa que su temor. «¿De qué se trata, Elena?»,
preguntó Joaquín, su tono de voz desinteresado, como si la conversación no le importara en absoluto. He estado investigando sobre mi pasado, respondió, el fuego de su determinación brillando en su interior. Y he encontrado cosas que me involucran directamente con tu familia. El rostro de Joaquín se endureció, y un silencio incómodo se instaló entre ellos. La tensión era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Elena tomó una respiración profunda, sintiendo que este era el momento decisivo. Debía ser valiente. Encontré una fotografía de mí cuando era niña en el baúl de almacenamiento. Continuó. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué saben de mis padres? Joaquín se reclinó en su silla, cruzando los brazos sobre el pecho mientras evaluaba a Elena. Sus ojos se entrecerraron, y ella sintió que estaba sopesando cada palabra que iba a pronunciar. La frialdad de su mirada la hizo dudar por un instante, pero la urgencia de sus preguntas la impulsó a seguir adelante. No hay nada que puedas entender, dijo Joaquín, su voz grave y amenazante. A veces, es mejor dejar el pasado enterrado. No puedo hacerlo, replicó Elena, su voz temblando con la mezcla de miedo y determinación. Necesito saber la verdad. Mis padres merecen que se sepa lo que realmente ocurrió. En ese momento, Joaquín se puso de pie. La furia en su rostro era evidente. La multitud los observaba, y Elena sintió que su corazón se encogía. Sin embargo, no podía retroceder. Este era el momento que había estado esperando. Tus padres fueron parte de un capítulo oscuro en la historia de esta familia, declaró Joaquín. Su tono se volvió más agudo. Ellos tomaron decisiones que costaron mucho, y tú no puedes comprender lo que eso significa. ¿Qué decisiones?, preguntó Elena indignada. ¿Por qué los mataron? ¿Por qué tengo que cargar con sus secretos? Joaquín respiró hondo, y Elena pudo ver cómo la ira se transformaba en algo más complejo. Había una mezcla de culpa y resentimiento en su expresión, y por un instante, se preguntó si había más en su historia de lo que él estaba dispuesto a compartir. No los mataron, dijo finalmente, su voz más baja, casi reverente. Fue un accidente, pero sus decisiones lo llevaron a eso. Ellos estaban involucrados en algo que no podían manejar. Elena sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Las palabras de Joaquín resonaban en su mente, cada una cargada de significado. ¿Qué había hecho su familia? ¿Qué secretos habían mantenido ocultos? La confusión y el dolor empezaron a mezclarse con su deseo de verdad. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. ¿Por qué guardaron silencio sobre mi pasado? Porque siempre hay consecuencias, Elena. A veces es más fácil vivir con la mentira que enfrentar la verdad. El tono de Joaquín se volvió casi suplicante, pero la determinación de Elena no vaciló. No puedo aceptar eso. Necesito saber lo que realmente pasó. La angustia en su voz era palpable, pero también había un fuego en su corazón que no podía extinguirse. Joaquín miró por la ventana, como si buscara algo en el horizonte. La tensión en el aire era densa, y Elena sintió que cada segundo contaba. Sabía que debía presionar, que debía dar el siguiente paso, a pesar del miedo que la envolvía. ¿Qué te detiene?, preguntó ella, su voz más fuerte. ¿Qué es tan terrible que prefieres mantenerme en la oscuridad? Joaquín se dio la vuelta, su rostro ahora lleno de una mezcla de rabia y frustración. Tu vida, Elena. Tu vida es lo que está en juego aquí. No entiendes el peligro que representa indagar en el pasado. Hay personas que no quieren que sepas la verdad. Elena palpitó ante sus palabras. La amenaza implícita la hizo sentir vulnerable, pero su determinación no flaqueó. En ese momento, supo que no podía retroceder. La verdad era lo único que podía liberarla. Si es así, entonces necesito saberlo todo. Elena se acercó un paso más, mirándole fijamente a los ojos. Estoy dispuesta a arriesgarlo todo para descubrir quién soy realmente. Joaquín la miró, y en su mirada había una mezcla de respeto y miedo. Sin embargo, su respuesta fue fría. Entonces, prepárate para las consecuencias. La verdad puede ser más dolorosa de lo que imaginas. Con esas palabras, Joaquín se dio la vuelta y se alejó, dejando a Elena sola en medio del bullicio del restaurante. Su corazón latía con fuerza, y la mezcla de miedo y determinación la envolvía. Sabía que había desatado una tormenta, y que la búsqueda de su pasado apenas comenzaba. Mientras se alejaba de la mesa, una oleada de emociones la inundó. Había dado un paso decisivo, pero ahora el verdadero desafío estaba por venir. La verdad no solo la liberaría, sino que también podría destruir todo lo que había conocido. Con la mente agitada, Elena salió del restaurante y se adentró en las calles de Oaxaca. La oscuridad de la noche la envolvió, y el bullicio de la ciudad se desvaneció en un eco distante. Sabía que debía prepararse para lo que vendría, y que su búsqueda la llevaría a enfrentar no solo los secretos de la familia Monterrey, sino también los de su propio corazón. La noche apenas comenzaba,
y con ella, un viaje lleno de revelaciones la aguardaba. Elena se sentó en una de las mesas vacías del elegante restaurante de la Mansión Monterrey, sintiendo cómo la adrenalina del enfrentamiento con Joaquín aún palpitaba en su interior. El bullicio del lugar había disminuido, y solo quedaban algunos comensales dispersos que terminaban sus cenas, ajenos a la tormenta emocional que había desatado en ella. Mientras observaba a los pocos clientes que quedaban, su mente se llenó de pensamientos confusos, una cacofonía de emociones que la mantenía en un estado de inquietud. Las palabras de Joaquín resonaban en su mente como un eco. Tu vida es lo que está en juego aquí. La amenaza implícita se cernía sobre ella, envolviéndola en un manto de miedo. Sabía que tenía que actuar con cautela. Joaquín no se detendría ante nada para proteger sus secretos, pero la verdad ya había comenzado a florecer en su corazón y no podía permitir que el miedo dictara su vida. Mientras Elena trataba de calmarse, Sofía apareció a su lado, su rostro preocupado. La anciana había estado observando la interacción desde la distancia y se acercó con una mezcla de temor y compasión. ¿Estás bien, querida?, preguntó, su voz suave y reconfortante. Elena asintió, aunque sabía que no estaba bien. No sé si estoy bien, Sofía. Siento que todo se está desmoronando a mi alrededor, confesó, su voz temblando levemente. Joaquín, él sabe más de lo que ha dicho. Hay algo oscuro en mi pasado, y no sé si estoy lista para enfrentarlo. Sofía se sentó frente a ella, sus ojos llenos de comprensión. A veces la verdad puede ser dolorosa, Elena, pero enfrentarla es el primer paso hacia la sanación. No estás sola en esto. Estoy aquí para ayudarte. Elena sintió un alivio momentáneo al escuchar las palabras de Sofía. Había sido su apoyo constante, la única persona que parecía entender el torbellino de emociones que la atormentaba. Gracias, Sofía. No sé qué haría sin ti, respondió, sintiéndose un poco más fuerte. Mientras hablaban, la tensión del restaurante se hacía palpable. Joaquín había dejado una sombra oscura sobre la mansión, y los empleados se movían con cautela, conscientes de que el patriarca no toleraría ningún desliz. Era evidente que su amenaza había calado hondo, y Elena se preguntaba cómo podría seguir adelante en un entorno tan hostil. «Debo hacer algo», dijo Elena de repente, la determinación surgiendo en su interior. «No puedo quedarme de brazos cruzados mientras Joaquín intenta mantenerme en la oscuridad. Necesito respuestas». Sofía le tomó la mano, apretándola con fuerza. «Ten cuidado, Elena. Joaquín no es un hombre que se deje intimidar fácilmente. Si decides investigar más, asegúrate de que tengas aliados a tu lado». Elena asintió, reconociendo la verdad en las palabras de Sofía. No podía hacerlo sola. Necesitaba a alguien que pudiera ayudarla a desentrañar el misterio que rodeaba su pasado. Fue entonces cuando recordó a Ricardo, su primo distante. Aunque había sido escéptico sobre su búsqueda, tal vez podría ayudarla a obtener más información sobre la familia Monterrey. Con esa idea en mente, Elena se despidió de Sofía y se dirigió a la salida del restaurante. La noche estaba oscura y fresca, y el aire de Oaxaca llevaba consigo los aromas de la comida callejera y las risas de la gente que disfrutaba de la vida nocturna. Sin embargo, su mente estaba centrada en otra cosa. Al llegar a la casa de Ricardo, sintió un nudo en el estómago. No sabía cómo recibiría su petición, pero no podía esperar más. Necesitaba respuestas. Después de unos momentos de indecisión, tocó la puerta. Ricardo abrió, sorprendido de ver a Elena en su umbral. «¿Elena? ¿Qué haces aquí tan tarde?». Su expresión era una mezcla de curiosidad y preocupación. «Necesito hablar contigo, Ricardo. Es importante», dijo Elena, sintiendo que cada palabra pesaba más de lo habitual. «Claro, pasa», respondió él, dejándola entrar. La sala estaba iluminada suavemente, y el ambiente era acogedor, pero Elena no podía olvidar la tensión que había entre ellos por su búsqueda de la verdad. Una vez dentro, Ricardo la miró con atención. «¿Qué sucede? Pareces angustiada». «No puedo seguir ignorando lo que descubrí. Encontré una fotografía de mí cuando era niña en la Mansión Monterrey. Joaquín sabe algo, y creo que mi pasado está más conectado con su familia de lo que imaginaba», explicó Elena, sintiendo que las palabras fluían con urgencia. Ricardo frunció el ceño, claramente sorprendido. «¿Una foto? ¿Y qué te hace pensar que eso significa algo?» «Porque esa foto me hizo cuestionar todo», insistió Elena, su voz llena de emoción. «Siento que hay una conexión entre mí y la familia Monterrey que no puedo ignorar. Necesito saber qué pasó con mis padres». Ricardo se quedó en silencio, sopesando sus palabras. Finalmente dijo: «No puedo prometerte que será fácil, Elena. La familia Monterrey tiene secretos que muchos prefieren dejar enterrados. Lo sé, pero necesito saber la verdad. Y creo que tú podrías ayudarme a descubrirla», respondió ella, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. Ricardo la contempló durante un momento,
y luego asintió lentamente. «Está bien, te ayudaré, pero debemos ser cuidadosos. Joaquín no se detendrá ante nada para proteger su legado». Esa noche, mientras conversaban sobre lo que sabían y lo que necesitaban descubrir, Elena sintió que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Tenía a alguien a su lado, alguien que estaba dispuesto a ayudarla a enfrentar la tormenta que se avecinaba. La conexión con Ricardo comenzó a fortalecerse, y la incertidumbre que la había acompañado comenzó a desvanecerse un poco. Sin embargo, en el fondo de su mente, la advertencia de Sofía resonaba. «Ten cuidado». Sabía que Joaquín no se rendiría fácilmente, y que su búsqueda de la verdad podría llevarla a un lugar peligroso, pero la necesidad de descubrir quién era realmente era más fuerte que su miedo. A medida que la noche avanzaba, Elena y Ricardo hicieron planes para investigar más a fondo la historia de la familia Monterrey. Había muchas piezas del rompecabezas que aún faltaban, y estaba decidida a encontrarlas. La búsqueda de su identidad se había convertido en su misión, y no iba a dejar que nada ni nadie se interpusiera en su camino. Mientras se despedía de Ricardo esa noche, Elena sintió que una nueva determinación había tomado raíces en su corazón. La verdad la esperaba, y estaba decidida a enfrentarse a lo que fuera necesario para descubrirla. Con cada paso, se acercaba más a la revelación de su pasado, y aunque el camino sería difícil, estaba lista para enfrentarlo. La historia de su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Elena se encontraba en un estado de constante alerta desde su confrontación con Joaquín. La tensión en la mansión Monterrey había aumentado notablemente, y el ambiente se sentía cargado de un miedo palpable. A pesar de haber obtenido algunas respuestas, la verdad seguía siendo un laberinto del cual no podía salir. Dormía mal, atormentada por los ecos de lo que había descubierto sobre su familia y las sombras del pasado que parecían acecharla. Una tarde, mientras servía a los comensales en el restaurante, su mente divagaba entre pensamientos de su madre y de su padre, quienes la habían dejado con más preguntas que respuestas. Sofía, siempre atenta, la observaba con preocupación. La anciana se acercó durante un breve descanso de Elena, su rostro arrugado mostrando un profundo entendimiento. «Elena, querida, ¿cómo te sientes?», preguntó Sofía, su voz suave como un susurro en medio del bullicio del restaurante. «No lo sé, Sofía. Siento que cada vez que descubro algo, surgen más preguntas». «¿Y Joaquín? Él no se detendrá», respondió Elena, sintiendo el peso de la angustia en su pecho. «Recuerda que la verdad tiene su propio tiempo, pero también debes cuidarte. Joaquín es un hombre peligroso, y no le gusta perder el control», advirtió Sofía, su mirada llena de preocupación. Las palabras de Sofía resonaron en la mente de Elena mientras se retiraba a la cocina para tomar un respiro. Allí, el aroma de la comida la envolvió, pero su corazón latía con una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que no podía rendirse. La búsqueda de su identidad y la verdad sobre su familia eran más importantes que cualquier miedo que pudiera sentir. Esa noche, mientras la luna iluminaba las calles de Oaxaca, Elena decidió que era el momento de actuar. Había estado recopilando información y con la ayuda de Ricardo, había descubierto que Joaquín había estado involucrado en el accidente que había cambiado su vida para siempre. Sin embargo, sabía que necesitaba más que solo suposiciones. Necesitaba pruebas concretas. Con el corazón en la garganta, Elena se acercó a Ricardo, quien había estado investigando en su tiempo libre. Se encontraron en un café cercano, un ambiente más relajado que la tensión palpable de la mansión. ¿Has encontrado algo más?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro, mientras se sentaban en una mesa en la esquina. «He hablado con algunas personas que conocieron a tus padres. Dicen que estaban involucrados en algo más grande de lo que pensabas. No solo trabajaban en el hospital, sino que tenían conexiones con un grupo de médicos que manejaban un negocio bastante oscuro», dijo Ricardo, su expresión seria. El corazón de Elena se hundió. La idea de que sus padres pudieran haber estado involucrados en algo ilegal la llenaba de confusión y dolor. Sin embargo, sabía que esto era solo una parte del rompecabezas. «¿Y Joaquín? ¿Qué sabes de él?», preguntó Elena, sintiendo que cada palabra era un paso hacia una verdad más oscura. Al parecer, Joaquín tenía un papel clave en mantener esos secretos a salvo. «Si descubre que estás indagando, no dudará en hacer lo que sea necesario para proteger su legado», respondió Ricardo, su voz grave. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. La vida que había construido en la mansión Monterrey estaba llena de mentiras y engaños, y ella se encontraba en el centro de todo. La conexión con su pasado era más profunda de lo que jamás habría imaginado. A medida que la conversación avanzaba, Elena sintió que la presión aumentaba. Había una necesidad urgente de confrontar a Joaquín nuevamente, pero esta vez,
con más información y un plan. Sabía que no podía enfrentarse a él sin estar preparada. Necesito hablar con Sofía. Ella ha estado a mi lado, y tengo la sensación de que sabe más de lo que dice, dijo Elena, su voz firme. Está bien, pero ten cuidado. Joaquín está vigilante. Cualquier movimiento que hagas podría poner en peligro no solo tu vida, sino también la de Sofía, le advirtió Ricardo, su mirada llena de preocupación. Regresó a la mansión con la mente agitada, concentrándose en su objetivo. La oscuridad de la noche la envolvía mientras se movía por los pasillos vacíos, sintiendo que cada paso resonaba como un eco de su determinación. Necesitaba respuestas, y sabía que Sofía podría ayudarla a obtenerlas. Al llegar al área de almacenamiento, encontró a Sofía organizando algunos documentos. La anciana levantó la vista, mostrando una mezcla de sorpresa y alegría al ver a Elena. «Elena, querida, ¿qué haces aquí tan tarde?», preguntó Sofía, su voz llena de cariño. «Sofía, necesito hablar contigo. Lo que descubrí sobre mis padres y Joaquín es más complicado de lo que pensé. Siento que hay secretos que me afectan directamente», dijo Elena, sintiendo que cada palabra era un paso hacia su verdad. Sofía la miró con seriedad, su expresión cambiando a una de preocupación. «Los secretos del pasado son como sombras que nunca se desvanecen, Elena. A veces es mejor dejar las cosas en el olvido. Pero si decides seguir, debes estar lista para lo que venga», advirtió Sofía, su tono grave. Elena sintió una mezcla de miedo y determinación. No podía dar marcha atrás. La verdad sobre su familia era algo que necesitaba enfrentar, sin importar las consecuencias. «Estoy dispuesta a enfrentar lo que sea. Solo necesito que me digas lo que sabes», insistió Elena, su voz llena de convicción. Sofía suspiró, como si la carga del pasado la aplastara. «Tus padres tenían un papel en la medicina que nunca fue completamente blanco. Había un grupo de médicos que operaban al margen de la ley, y Joaquín fue quien mantuvo todo en silencio para proteger su legado. No puedo darte más detalles, pero lo que sé es que el día del accidente hubo decisiones que costaron vidas», dijo Sofía, su voz temblando. Elena se sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. La verdad que había estado buscando se volvía cada vez más oscura, más complicada. «¿Qué pasó realmente?», preguntó Elena, su voz apenas un hilo. «Joaquín fue quien orquestó todo. Tu familia estaba en medio de un conflicto que se descontroló. Lo que pasó no fue un simple accidente, fue un intento de mantener el control sobre algo que se les estaba escapando», explicó Sofía, su mirada llena de dolor. Elena sintió la ira y la tristeza mezclarse dentro de ella. Había llegado a un punto de no retorno. Necesitaba confrontar a Joaquín con esta nueva información, no solo por su propia paz, sino también para honrar la memoria de sus padres. «Voy a hacerlo. Necesito enfrentarlo y pedirle respuestas», declaró Elena, su voz llena de resolución. Sofía la miró con preocupación, sabiendo que la decisión de Elena la llevaría a una confrontación inevitable. «Ten cuidado, querida. Joaquín no se detendrá ante nada para proteger sus secretos. Te han advertido, pero si decides seguir adelante, estaré contigo», dijo Sofía, su voz llena de apoyo. Mientras Elena se preparaba para la confrontación que cambiaría su vida, sintió que una nueva fuerza crecía dentro de ella. Sabía que no podía dejar que su pasado la controlara más. La verdad estaba al alcance, y estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino. Con esa determinación, Elena se dirigió hacia el despacho de Joaquín, sintiendo que cada paso la acercaba más a su verdad, y sabía que el momento de la revelación estaba a punto de llegar. Elena respiró hondo, sintiendo el aire fresco de la noche en su rostro mientras se preparaba para el enfrentamiento final con Joaquín Monterrey. Había pasado días planificando este momento, cada segundo sumando a la tensión que se había acumulado dentro de ella. La revelación de la conexión de Joaquín con la muerte de sus padres había transformado su búsqueda de la verdad en una misión personal. No solo se trataba de descubrir su identidad, era una cuestión de justicia para los que habían perdido. El restaurante de la mansión Monterrey estaba en silencio. Las luces tenues iluminaban los espacios vacíos que antes estaban llenos de risas y conversaciones animadas. Elena se sintió extrañamente cómoda en este entorno despojado de su bullicio habitual. Las paredes, testigos de secretos y mentiras, parecían estar esperando su próximo movimiento. Con cada paso que daba hacia el despacho de Joaquín, su determinación crecía. Al llegar a la puerta, Elena sintió que su corazón latía con fuerza. Con una mano temblorosa, tocó la madera oscura. No había vuelta atrás. Cuando Joaquín le permitió entrar, su mirada era una mezcla de sorpresa y desdén. Su aura imponente llenaba la habitación, y aunque el miedo intentó apoderarse de ella, Elena se mantuvo firme. «Elena», dijo Joaquín con su voz grave, «¿qué te trae aquí a estas horas?
Sabes que es peligroso hurgar en asuntos que no te conciernen. No estoy aquí para jugar, Joaquín, respondió Elena, su voz firme. He descubierto cosas que no puedo ignorar. Necesito respuestas. Joaquín se cruzó de brazos, su mirada fría y calculadora. Las respuestas que buscas no son para jóvenes como tú. No entiendes lo que está en juego. Entiendo más de lo que crees, replicó Elena, sintiendo un ardor de determinación en su interior. Mis padres merecen que se sepa la verdad, y tú eres el único que puede darme esas respuestas. La tensión en la habitación era palpable. Joaquín se movió hacia su escritorio, donde varios documentos estaban esparcidos. Elena lo observó con atención, notando cómo su expresión cambiaba. Había algo en su mirada que sugería que estaba lidiando con sus propios demonios. Tus padres eran personas complicadas, Elena. Se involucraron en asuntos que los llevaron a su trágico destino, dijo Joaquín, su voz más suave, pero aún cargada de advertencia. Elena sintió un nudo en su estómago. ¿Qué tipo de asuntos? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Todo este tiempo he estado buscando respuestas y tú solo has ocultado la verdad. Porque la verdad puede ser dolorosa, contestó Joaquín, su tono ahora casi suplicante. A veces, es más fácil vivir con mentiras que enfrentar la realidad. Elena sintió que la ira brotaba dentro de ella. No puedo aceptar eso. Necesito saber lo que realmente pasó. ¿Por qué mi foto estaba en tu mansión? ¿Qué relación tenían mis padres contigo? Joaquín se detuvo. Su mirada se endureció nuevamente. Tus padres estaban involucrados en algo que no podían manejar. Fueron responsables de tomar decisiones que pusieron en riesgo muchas vidas, incluida la tuya. El corazón de Elena se hundió. ¿Qué decisiones?, preguntó, su voz temblando con la mezcla de miedo y determinación. Ellos estaban tratando de exponer un escándalo dentro de la familia Monterrey, algo que podría haber destruido nuestro legado. Pero las cosas se salieron de control, dijo Joaquín, su voz cada vez más baja. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Un escándalo? ¿Eso fue lo que llevó a su muerte?, preguntó, sintiendo que cada respuesta la sumergía más en un abismo de confusión. Sí, pero no solo eso. Había un riesgo mucho mayor. Ellos no estaban preparados para las consecuencias de sus acciones. Eso es lo que quiero que entiendas. Joaquín hizo una pausa, su mirada distante. Estaba en juego la vida de muchos, y tus padres decidieron actuar sin pensar en las repercusiones. Elena sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. El dolor de la traición y la pérdida se mezclaba con la necesidad de entender su propia historia. No puedo seguir ignorando lo que eres, Joaquín. No puedo permitir que tus secretos me controlen. Joaquín se acercó un paso, su mirada penetrante. No entiendes lo que significan estas palabras. Lo que estás haciendo puede poner en peligro a las personas que te rodean. No solo a ti. Sofía, Ricardo, todos ellos podrían sufrir las consecuencias. La mención de Sofía y Ricardo hizo que una ola de miedo la invadiera. Pero la determinación de Elena era más fuerte. No me detendré. La verdad debe salir a la luz, y no importa lo que cueste. Mis padres merecen justicia. Joaquín pareció vacilar por un momento, como si la sinceridad en las palabras de Elena lo hubiera tocado de alguna manera, pero rápidamente recuperó su postura. Entonces estarás preparada para las consecuencias que eso traerá. Elena sintió que cada palabra de Joaquín era una amenaza, pero no podía rendirse. Había llegado demasiado lejos. Estoy dispuesta a arriesgarlo todo. Mi vida, mi futuro, todo. No voy a dejar que el miedo me paralice. Joaquín la miró con una mezcla de respeto y frustración. Eres más valiente de lo que pensé, pero la valentía no siempre es suficiente para enfrentar la oscuridad. Sin esperar una respuesta, Joaquín se dio la vuelta, como si estuviera cerrando la puerta a la conversación. Sin embargo, Elena sintió que era su momento de actuar. Si me ocultas la verdad, no solo me estás negando mi historia, sino también mi derecho a ser quien soy. Joaquín se detuvo en seco, su espalda recta. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? La verdad puede destruirte, Elena. A veces es mejor vivir en la ignorancia. No puedo vivir así. Quiero conocer mis raíces, entender mi historia y enfrentar lo que venga. Elena sintió que su voz se llenaba de pasión. Mis padres no eran perfectos, pero merecen que se sepa la verdad sobre su vida y su muerte. El silencio se instaló entre ellos, y en ese instante, Elena supo que había cruzado una línea. Joaquín se giró lentamente, su mirada ahora más suave, pero aún llena de advertencia. Si persistes en esto, no puedo garantizar tu seguridad. Elena sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo, pero no retrocedió. No tengo miedo de ti. No puedo seguir viviendo en el miedo. Es hora de que la verdad salga a la luz. Joaquín la observó durante un momento que pareció eterno, como si estuviera sopesando sus palabras. Finalmente asintió, aunque su expresión seguía siendo sombría. Entonces, que así sea. Pero recuerda, la oscuridad tiene formas de acecharte.
Elena sintió que la tensión se disipaba ligeramente, pero sabía que su lucha apenas comenzaba. Joaquín podía ser un enemigo formidable, pero ella estaba decidida a continuar su búsqueda de la verdad. Se dio la vuelta, sintiendo que cada paso era un paso más hacia su liberación. Mientras salía del despacho, la determinación de Elena se había solidificado. Sabía que tenía aliados en Sofía y Ricardo, y que juntos podrían desenterrar los secretos que Joaquín había mantenido ocultos por tanto tiempo. La lucha por su identidad y la verdad de su familia había comenzado, y estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. El camino hacia la revelación estaba lleno de incertidumbre, pero Elena sentía que finalmente estaba tomando el control de su vida. La oscuridad no definiría su destino. Ella elegiría su propia historia. Con esa resolución en su corazón, se dirigió hacia el futuro, lista para enfrentar lo que vendría. Elena se encontraba de pie frente a las tumbas de sus padres, la brisa suave de Oaxaca acariciando su rostro. La luz del sol se filtraba a través de las ramas de los árboles, creando un juego de sombras que danzaba sobre el suelo. Era un día tranquilo, un contraste con la tormenta emocional que había atravesado en los últimos meses. Había luchado y enfrentado sus miedos, desenterrando secretos que habían permanecido ocultos en la oscuridad. Ahora, al fin, estaba aquí, en este lugar sagrado que le permitía conectar con su historia. Mientras se agachaba para poner flores frescas sobre las tumbas, Elena sintió una oleada de emociones. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no eran solo de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de aceptación. Había pasado tanto tiempo sintiéndose perdida, buscando respuestas en lugares donde había solo más preguntas, pero había llegado a un punto en el que podía ver más allá del dolor y la confusión. Había enfrentado a Joaquín, había descubierto la verdad sobre su familia, y aunque esa verdad era complicada y a menudo desgarradora, era su verdad. Su historia. Recordó la confrontación final con Joaquín, cuando él había intentado manipularla una vez más. Había revelado cosas que la habían dejado atónita. Su familia no era solo un eco de lo que había sido. También estaba llena de luces y sombras, de decisiones difíciles y caminos no elegidos. Pero, a pesar de todo, había encontrado la fuerza en su propia voz. Había aprendido que no necesitaba la aprobación de nadie para ser quien era. Su identidad no estaba definida por su apellido o por la familia en la que había crecido. Era un rompecabezas en el que cada pieza, incluso las más dolorosas, era esencial para formar el cuadro completo de su vida. Mientras se sentaba en el césped, Elena recordó a Sofía, su amiga y confidente, quien había estado a su lado en cada paso del camino. La anciana había sido su apoyo, alentándola a buscar la verdad, a no rendirse. La conexión que había formado con ella había sido un regalo invaluable, una luz en su camino. Sabía que iba a necesitar esa luz en el futuro, ya que su viaje apenas comenzaba. Había aprendido tanto sobre la importancia de la comunidad, de las amistades que se forjan en tiempos difíciles. Elena miró hacia el horizonte, donde las montañas se alzaban majestuosamente. Había tanto que aún quería hacer. Como enfermera, había dedicado su vida a cuidar de los demás, pero ahora sentía que podía hacer aún más. Quería ayudar a otros a encontrar su voz, a sanar no solo sus cuerpos, sino también sus corazones. Había visto el dolor que la falta de verdad podía causar, y estaba decidida a ser un faro de esperanza para aquellos que se sentían perdidos, como ella una vez lo había estado. El eco de las risas de los niños jugando en la distancia la sacó de sus pensamientos. Era un recordatorio de que la vida continuaba, de que, a pesar de las pérdidas y los secretos, había belleza en el mundo. La vida en Oaxaca seguía vibrante y llena de color. Elena se levantó, sintiendo un renovado sentido de propósito. No solo llevaría consigo la memoria de sus padres, sino también un compromiso de vivir plenamente, abrazando cada momento con gratitud. Mientras se alejaba del cementerio, Elena sintió una ligereza en el corazón. Había reconciliado su pasado, había enfrentado a Joaquín y había reclamado su historia. La carga que había llevado durante tanto tiempo ahora se sentía más como una capa de fortaleza. A medida que regresaba a su hogar, su mente se llenaba de planes. Quería abrir un centro de salud comunitario, un lugar donde las personas pudieran no solo recibir atención médica, sino también encontrar apoyo emocional y comunitario. Sabía que sería un desafío, pero también sabía que estaba lista para enfrentarlo. Al llegar a su apartamento, Elena se sentó en la mesa, rodeada de las vibrantes decoraciones que había recolectado de los mercados de Oaxaca. Se sintió agradecida por los colores que la rodeaban, por la vida que había construido. Tomó papel y lápiz y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron de su corazón, describiendo no solo sus experiencias,
sino también su visión para el futuro. Quería que su historia inspirara a otros a buscar la verdad, a no tener miedo de enfrentar su pasado. En ese momento, Elena comprendió que la vida es un viaje, lleno de giros inesperados y revelaciones. A veces, es necesario desenterrar los secretos más oscuros para encontrar la luz que nos guía hacia quienes realmente somos. Su búsqueda no solo había sido por la verdad sobre su familia, sino también por su propia identidad. Había aprendido que el amor y la resiliencia son las fuerzas más poderosas que existen. Finalmente, Elena cerró los ojos y respiró profundamente. Se sintió en paz, lista para abrazar el futuro. A pesar de las dificultades que había enfrentado, había ganado algo invaluable, la certeza de que, aunque su pasado estaba lleno de sombras, su futuro brillaba con la promesa de la esperanza y la autenticidad. La verdad la había liberado, y ahora estaba lista para vivir su vida plenamente, como la mujer que siempre había querido ser. Mientras el sol se ponía en el horizonte, bañando la ciudad de Oaxaca en tonos dorados, Elena supo que su viaje apenas comenzaba. Con cada paso que daba, se acercaba más a su verdadero yo, y estaba lista para enfrentar lo que viniera. La vida la esperaba, y con ella, un mundo de posibilidades.